En el corazón de Buenos Aires, donde los secretos se cocinan como los mejores guisos, una historia de coraje, traición y redención espera ser contada. Alma Rodríguez, una talentosa cocinera con un pasado marcado por la pérdida y la injusticia, trabaja en la lujosa mansión de los Monteiro, un matrimonio que esconde mucho más que simples recetas en sus armarios. ¿Estás listo para descubrir cómo un plato de verdad puede cambiar completamente una vida? La música suave de un piano se desvanecía entre el murmullo de los invitados, creando una atmósfera de falsa elegancia que ocultaba secretos más profundos que el más oscuro de los abismos. En la cocina, iluminada apenas por la tenue luz de una lámpara de cristal, Alma apretaba los puños contra su delantal manchado, sintiendo el peso de la humillación como un puñal clavado en su corazón. El salón contiguo rebosaba de risas falsas y copas de champán cristalino. Vestidos de diseñador rozaban suelos de mármol importado, mientras los invitados bailaban una danza social de apariencias y mentiras. Pero Alma solo podía escuchar las palabras cortantes de Álvaro, susurradas momentos antes con un desprecio que atravesaba su alma. Tú nunca pertenecerás a este mundo. Sus manos, curtidas por años de trabajo en la cocina, temblaban ligeramente. Cada movimiento era un recordatorio de la distancia infranqueable que la separaba de aquellos que consideraban la opulencia como su derecho natural. El aroma a trufas y salsa de langosta se mezclaba con el perfume de la humillación. Alma levantó la mirada hacia el espejo empañado de la cocina. Sus ojos, de un marrón profundo como la tierra recién removida, reflejaban una determinación que ni siquiera ella conocía por completo. El vestido negro que llevaba, prestado y demasiado ajustado, la hacía sentir como una intrusa en su propio espacio de trabajo. La fiesta era un homenaje a Nora Monteiro, la esposa del poderoso empresario Álvaro. 35 años, una belleza rubia que parecía tallada en mármol de Carrara, Nora representaba todo lo que Alma no era: riqueza, poder, perfección. Pero debajo de aquella superficie impecable, Alma intuía que se ocultaban secretos que podían hacer temblar los cimientos de aquella mansión. Un estruendo de cristal roto interrumpió sus pensamientos. Una bandeja de canapés había resbalado de sus manos, esparciendo su contenido por el suelo de mosaicos. El tiempo pareció detenerse por un instante. La voz de Álvaro cortó el aire como un látigo. «Alma, ¿qué has hecho?» Cada mirada de los invitados se clavó en ella como agujas. La humillación la envolvía, pero algo dentro de Alma comenzaba a hervir. No era más el simple dolor, sino algo más profundo. Una semilla de resistencia germinaba en su interior. No lo sabía en ese momento, pero aquella noche marcaría el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. El amanecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas de seda de la cocina, iluminando el rostro cansado de Alma. La noche anterior parecía una pesadilla distante, pero las marcas de la humillación permanecían vívidas en su memoria. Alma no siempre había sido una simple empleada doméstica. Su historia era un mosaico de esperanzas rotas y sueños aún por conquistar. Recordaba nítidamente las palabras de su padre, un contador honesto que había muerto en un misterioso accidente años atrás. La verdad siempre encuentra su camino, hija mía. Nacida en un pequeño pueblo en las afueras de Buenos Aires, Alma había luchado desde niña para superar las limitaciones de su origen humilde. Sus ojos marrones, heredados de su madre campesina, guardaban una inteligencia aguda que contrastaba con su apariencia sencilla. Había estudiado cocina por la noche, trabajando durante el día para mantener a su familia. Su llegada a la mansión de los Monteiro había sido un golpe de suerte, o así lo había pensado inicialmente. Un trabajo como cocinera en una de las casas más prestigiosas de Buenos Aires parecía el inicio de un sueño. Pero rápidamente descubrió que cada pasillo de aquella mansión escondía secretos más complejos que sus más elaboradas recetas. Álvaro Monteiro era más que un simple empresario. Sus negocios se movían en una zona gris entre la legalidad y la corrupción. Nora, su esposa, vivía en un mundo de apariencias, usando su belleza y estatus como una máscara para ocultar la verdadera naturaleza del marido. Mientras preparaba el desayuno, Alma encontró por casualidad algunos documentos dejados descuidadamente sobre la mesa. Sus manos, acostumbradas a manipular cuchillos de cocina con precisión, temblaron al darse cuenta de lo que aquellos papeles revelaban. Números, cuentas, transferencias sospechosas.
Su padre le había enseñado algo fundamental sobre contabilidad. Los números siempre cuentan una historia. Y esa historia estaba lejos de ser inocente. Una fotografía antigua llamó su atención. Su padre, sonriendo, abrazado a algunos documentos. Algo en esa imagen la hizo percibir que su batalla no sería solo personal, sino una continuación del legado de verdad que su padre había comenzado. «No me voy a callar», murmuró para sí misma, mientras guardaba silenciosamente los documentos. Nora Monteiro bajaba las escaleras en ese momento, su vestido de seda rosa contrastando con el ambiente austero de la cocina. Sus ojos, normalmente distantes, parecían cansados. Algo había cambiado en la noche anterior. «Buenos días, señora», saludó Alma, su voz controlada. Nora la observó por un instante, como si la viera verdaderamente por primera vez. Algo en su mirada indicaba que el equilibrio de poder en esa casa estaba a punto de cambiar. El bullicio de la cocina se mezclaba con el tintineo de ollas y sartenes. Alma trabajaba con una precisión casi mecánica, sus manos preparando un sofrito mientras su mente navegaba por un mar de pensamientos y sospechas. Los documentos que había encontrado la noche anterior seguían escondidos, como un tesoro peligroso, dentro de una vieja lata de especias en el fondo del armario. Cada página era una pieza de un rompecabezas que amenazaba con desmoronar el mundo pulcro y perfecto de los Monteiro. Recordó la conversación que había escuchado por casualidad días atrás. Álvaro hablaba por teléfono en su estudio, creyendo estar solo. «No pueden descubrirnos. Demasiado dinero en juego», había dicho con una voz que destilaba veneno y miedo. Un escalofrío recorrió la espalda de Alma. Su padre, antes de morir, le había advertido sobre los peligros de meterse con personas poderosas. «Ten cuidado, hija», le había dicho, «la verdad es un arma de doble filo». Nora entró inesperadamente en la cocina, interrumpiendo sus pensamientos. Llevaba un vestido azul pálido que contrastaba con su palidez. Parecía una mujer cansada, como si el peso de sus secretos la estuviera consumiendo por dentro. «Alma», dijo con voz suave, «¿puedes prepararme un té?». Era la primera vez que Nora le hablaba directamente, sin el tono de orden que solía caracterizar a las esposas de los millonarios. Había algo diferente en su mirada. Vulnerabilidad, quizás, o miedo. Mientras preparaba el té, Alma observaba discretamente a Nora. La esposa de Álvaro tamborileaba sus dedos sobre la encimera de mármol, un gesto que delataba su nerviosismo interno. «¿Está todo bien, señora?», se atrevió a preguntar Alma. Nora la miró, sorprendida por la preocupación genuina en su voz. Durante años, para ella Alma había sido simplemente un rostro anónimo entre las paredes de la cocina. Ahora era como si la viera por primera vez. «Nada está bien», respondió Nora en un susurro que sonaba más a una confesión que a una queja. En ese momento, el sonido de un auto estacionando interrumpió el momento. Álvaro había regresado antes de lo esperado. La tensión en la cocina se volvió palpable. Alma sintió que algo importante estaba a punto de suceder. Los secretos, como el vapor de una olla a presión, estaban a punto de estallar. El ruido de la puerta principal resonó como un disparo en el silencio de la mansión. Álvaro Monteiro entró con su típica actitud de hombre de negocios, arrastrando tras de sí un aura de tensión y poder mal disimulado. Alma fingió concentración en sus labores culinarias, pero cada uno de sus sentidos estaba alerta. Los pasos de Álvaro retumbaban en el piso de mármol, un ritmo que parecía anunciar una tormenta inminente. Nora se puso rígida, su cuerpo delgado como una rama a punto de quebrarse. Alma notó el temblor casi imperceptible de sus manos cuando dejó la taza de té sobre la encimera. «Tenemos que hablar», gruñó Álvaro, su voz un látigo contenido de frustración. Desde la cocina, Alma observaba la escena como quien mira una obra de teatro en la que no puede intervenir. Pero algo en su interior le decía que esta vez sería diferente. Los recuerdos de su padre volvieron con nitidez. Manuel Rodríguez, el contador honesto que había pagado con su vida por descubrir verdades incómodas. Aquellos documentos que ella había encontrado no eran simples papeles, eran un legado de verdad que su padre le había dejado. De repente, un sobre cayó accidentalmente del maletín de Álvaro. Documentos se esparcieron por el suelo. Alma, con el pretexto de recogerlos, pudo ver fragmentos de información que confirmaban sus sospechas. Transferencias bancarias irregulares,
nombres de empresas fantasma, movimientos financieros que olían a corrupción. Nora observaba la escena con una mezcla de miedo y resignación. Álvaro no había notado la caída de los documentos, absorto en su discusión interna. No puede seguir ignorando la realidad, decía Álvaro, más para sí mismo que para Nora. Un teléfono sonó. Era el móvil de Alma, escondido en el bolsillo de su delantal. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. La verdad está más cerca de lo que crees. Mantente alerta. El destino parecía conspirar para que todos los secretos salieran a la luz. Alma sentía que estaba al borde de algo grande. No era solo una cuestión personal, era un ajuste de cuentas con el pasado. Los fantasmas de su padre la empujaban hacia una verdad que llevaba años esperando ser revelada. Un ruido de cristales rotos interrumpió el tenso silencio. Sin querer, Álvaro había derribado un jarrón antiguo. El sonido del cristal quebrándose parecía un presagio. La mirada de Nora se cruzó por un instante con la de Alma. Un entendimiento silencioso pasó entre ellas. Algo iba a cambiar. Irremediablemente. La tensión en la mansión Monteiro era como un cable de alta tensión a punto de reventar. Alma sentía cada músculo de su cuerpo en alerta máxima, consciente de que los próximos momentos serían decisivos. Un sobre discreto, que había estado escondido en su bolsillo durante semanas, comenzaba a quemar como si tuviera vida propia. Eran los documentos que su padre había dejado antes de morir, pruebas contundentes de irregularidades financieras que comprometían seriamente a Álvaro. Nora observaba a su marido con una mezcla de miedo y creciente determinación. Los años de sometimiento parecían estar llegando a su fin. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz de rebeldía contenida. «Tenemos que hablar», dijo Nora, sorprendiendo a Álvaro con la firmeza de su voz. Álvaro se giró, desconcertado. Estaba acostumbrado a ser el quien marcaba las reglas, quien tomaba las decisiones. La seguridad que lo caracterizaba comenzaba a resquebrajarse como un espejo golpeado. Alma, aparentemente concentrada en sus labores culinarias, no perdía ni un solo detalle. Su oído, entrenado por años de escuchar conversaciones a medias en la cocina, captaba cada matiz, cada temblor en las voces. Un teléfono sonó. Era el móvil de Álvaro. Un mensaje cifrado apareció en la pantalla. Alma, discretamente, logró ver parte del contenido. La investigación está muy cerca. Necesitamos un plan. La conversación entre Nora y Álvaro se intensificaba. Palabras como deuda, inversiones y riesgo flotaban en el aire como fragmentos de una bomba a punto de estallar. De pronto, Nora sacó un sobre de un cajón. Eran documentos que parecían ser extractos bancarios. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. «Sé todo», dijo simplemente. Álvaro palideció. Por primera vez, parecía vulnerable, como un animal acorralado. Alma sentía que había llegado el momento. Los documentos de su padre, guardados celosamente durante años, serían la pieza final de este rompecabezas. Pero algo le decía que revelar la verdad tendría consecuencias impredecibles. Un ruido en la entrada de la mansión interrumpió el momento. Pasos firmes se acercaban. Alguien más estaba a punto de entrar en esta historia. La verdad estaba a punto de salir a la luz, sin importar el costo. El destino tiene formas peculiares de tejer sus historias, y en ese preciso momento, parecía que todos los hilos se estaban entrelazando en un nudo imposible de deshacer. La puerta principal se abrió con un movimiento decidido. Un hombre de traje gris, con una carpeta marrón bajo el brazo, entró en la mansión. Su presencia era como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad de los secretos de los Monteiro. «Señor Monteiro», dijo el recién llegado, «soy el detective Carlos Ramírez, de la Unidad de Investigaciones Financieras». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Alma, desde la cocina, sentía que su corazón latía tan fuerte que podría delatar su presencia. Los documentos de su padre parecían pesar toneladas en su bolsillo. Nora dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. Ya no era la esposa sumisa de años anteriores. Sus ojos brillaban con una determinación que ni ella misma conocía. «Tengo pruebas», dijo simplemente. Álvaro intentó interrumpir, pero fue silenciado por una mirada de Nora que cortaba más profundo que cualquier palabra. El detective Ramírez desplegó algunos documentos sobre la mesa de cristal.
Alma observaba la escena como quien mira una obra de teatro. Cada movimiento, cada palabra parecía estar coreografiado por un destino que llevaba años esperando este momento. Los documentos que su esposa ha proporcionado, dijo el detective mirando a Álvaro, revelan una red de lavado de dinero que se extiende más allá de lo que imaginábamos. Un detalle llamó la atención de Alma. Entre los papeles, reconoció una firma. Era de su padre. Aquellos documentos que él había recopilado antes de su muerte misteriosa finalmente encontraban su camino hacia la justicia. Álvaro comenzó a perder la compostura. Su mundo de apariencias y poder se desmoronaba como un castillo de naipes. Las mentiras que había construido durante años se desvanecían ante la verdad implacable. Nora se acercó a Alma. Por primera vez, la miraba no como a una empleada, sino como a una aliada. Un entendimiento silencioso pasó entre ellas. «Gracias», susurró Nora, apretando suavemente la mano de Alma. El detective continuaba su trabajo, esposando a Álvaro. Cada movimiento era un golpe más en el edificio de mentiras que éste había construido. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Buenos Aires con tonos de naranja y rosa. Era como si la naturaleza celebrara este momento de justicia. Alma miraba hacia el futuro. Sabía que esto era más que una victoria personal. Era un homenaje a la memoria de su padre, un contador honesto que había pagado con su vida por buscar la verdad. La vida, como una buena receta, a veces necesita tiempo, paciencia y el ingrediente secreto correcto: la verdad. Increíble historia, ¿verdad? Si te ha gustado este viaje lleno de verdad, justicia y coraje, no olvides suscribirse al canal, darle like a este video, comentar cuál fue el momento que más te impactó.